no hay político muerto. Ellos estaban de parranda. Muy buenos días, Rafael, buenos días. Hola, estamos acá justamente con un candidato a la presidencia de la República, el señor Nano Guerra García, por Solidaridad Nacional. El día de hoy, pues, hemos tenido algunas sorpresas con respecto a las encuestas que se han publicado y sobre todo que siguen manteniéndose a la cabeza Keiko Fujimori con 34.6%, señor Julio Guzmán, que ya está todavía por resolver el Jurado Nacional de Elecciones sobre su postulación con 16.6%, PPK con 6.9%, y acá viene un poco la sorpresa, el salto que ha dado Alfredo Barnechea, que obtiene 5.1%, y bueno, Alan García, que se mantiene bastante bajo, ¿no? Y ha caído al 4.3%, Rafael. Así es, muy buenos días a todos nuestros amigos en los 65 centros federados a lo largo y ancho de la República. Y bueno, las encuestas nos están dando otra fotografía del momento, como ellos suelen decir, los encuestadores. Estamos viendo evidentemente que se han movido mucho las tendencias ante la noticia ya casi heridos de muerte, como se indica, de Julio Guzmán y de César Acuña. Entonces, ha habido todo un movimiento, una correlación de fuerzas. Pero esta encuesta, Rafael, es una encuesta en la cual todavía estaba en carrera Julio Guzmán y César Acuña, ¿no? Ahora, sí estaban cuestionados. Así es, pero la caída aparatosa que de César Acuña sí ha sido bastante notorio, ¿no? Que ha caído de 10 y pico a 3. A 3.6%, ¿no? 3.6%. Son casi 7 puntos que quedan mochados de preferencias a favor de César Acuña. Definitivamente, el panorama político va a cambiar en estos días terriblemente. Pero, Rafael, la semana pasada hemos tenido una serie de acontecimientos, pues, que han permitido que todo este mapa político se empiece a mover. Y hemos tenido justamente a un protagonista que ha luchado por justamente hacer un llamado de atención al Jurado Electoral Especial y al Jurado Nacional de Elecciones para que de una vez resuelva sobre el caso de César Acuña y de Julio Guzmán. Y justamente lo tenemos acá en nuestros estudios al señor Nano Guerra García, que justamente la semana pasada protagonizó en la puerta de Palacio de Gobierno con un encadenamiento de protesta, y posteriormente en el Congreso de la República, y de la misma forma lo hizo en el Jurado Electoral Especial. Y en Twitter también Nano Guerra García, que está con nosotros, él lo pudo presentar gráficamente. Yo estaba en la pileta, quise hacer uso de la palabra, me bajaron a palazos, pero a otro le dejan acampar en la Plaza San Martín, lo cual es muy gráfico. Bienvenido, estimado Nano Guerra García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Contento de estar acá. Sí, efectivamente, yo lo que quiero aclarar además es que alguna gente, y sobre todo en redes sociales, me escribe pelo moraditos, asados, no te bajaste, ¿no? Y yo digo, bueno, es como si agradezco que crean que es el mérito de uno, pero no es que uno se bajó. O sea, esto yo no lo he hecho porque odio a Guzmán, yo no odio a ningún candidato, ni porque esté en contra de Guzmán, ni nada, sino que la institucionalidad, el Estado de Derecho, las leyes son las que se tienen que cumplir. A ver, el señor Guzmán no cumplió con las normas y después le da pataleta a todo lo que querramos, después dice que son normas administrativas, después dice que los jueces, el jurado está en contra de él, cuando después dijo que estaban a favor y que agradecía que habían dado derecho. La responsabilidad de todo este enredo, porque es un enredo que sí enturbia nuestras elecciones, es del señor Julio Guzmán por improvisado, por trucho, por no hacer las cosas como las hemos hecho todos los otros candidatos. Y eso fue lo que yo quise indicar y además llamar la atención de la opinión pública para que se dé derecho. Se ha dado un primer paso y ojalá que este miércoles el Jurado Nacional de Elecciones ratifique y diga que el señor Guzmán está fuera de carrera, como debió estar desde un principio, porque no ha cumplido la ley y no hay candidato con coronita. Correcto.
Ahora, sí, Ángel, adelante, por favor. Sí, ¿tú crees, Nano, que este panorama vaya a cambiar, puesto que vemos que todavía las encuestadoras siguen dándole una preferencia en el voto a Julio Guzmán, y es una preferencia bastante significativa en relación a los demás candidatos que vienen para atrás, que están casi por muy debajo de casi la tercera parte del voto preferencial que tiene Guzmán? Sí, yo la verdad es que dudo muchísimo de las encuestas. Creo que las encuestas han manejado estas elecciones y han enturbiado estas elecciones, y estoy con García en ese análisis, y con otros candidatos. Barnechea también lo dice. Claro, de repente con Barnechea, cuando empieza a subir, ya no va a decir nada. En primer lugar, tenemos que tener siempre en la cabeza, y más aún los comunicadores, los porcentajes de error, ¿no? Porque claro, si a mí me dicen que estoy en 1%, pero podría estar 2,5 puntos más arriba, podría estar en 3,5, muy cercano a otro. Entonces, ya los que estamos abajito te bajan y nadie te da la posibilidad de que puedas estar más arriba. Según nuestro cálculo estamos más arriba. Pero hay otros temas. A ver, ahora se dice, el señor Barnechea está en 6. No está en 6. Está entre 3 y 6. Porque ese es el margen de error, y así deberíamos comunicarlo. Deberíamos comunicarlo por bandas. Y el señor Guzmán está entre 13 y 16%, o entre 13.5 y 16%. Y quiero anotar que el señor Guzmán ha bajado. Eso es lo que no estamos diciendo. Porque el lado estaba en 18, estaba en 17, en otra estaba en 20. Está en 16 punto tanto, ha bajado. ¿Y ha bajado por qué? Porque muchos, aún sin haber salido de carrera, están diciendo, yo no quiero votar por una persona que no me da confianza. Y no solamente confianza por cómo ha manejado su democracia interna, sino todas las otras contradicciones que han salido en el camino. Viceministro del gobierno de Ollanta Humala, del gobierno falso, corrupto y mentiroso Ollanta Humala, el señor ha sido viceministro 2 veces, no una, 2, no una, le gustó 2 veces. Ha estado con las juventudes del Partido Nacionalista, ha firmado decretos para que le den, no decretos, resoluciones para que le den fondos a la DINI, y entonces eso también se siente en las encuestas, pero las encuestas hay que relativizarlas, creo. Pero vamos a tener algunos días más, esperemos que no sean muchos, en la cual va a haber incertidumbre, y justamente la población va a seguir considerando a Julio Guzmán y a César Acuña como todavía posibles candidatos, porque definitivamente no están totalmente fuera, porque tienen la opción de apelar, y justamente el día de hoy va a apelar Julio Guzmán. Hay un asunto, y es que si bien están por un lado las encuestas, las encuestadoras, pero vamos al campo de la campaña en sí. Hay problemas en la campaña de PPK, y PPK reestructuró su equipo de campaña. Problemas en Acuña, se fue Fabre, también hubo todo un movimiento interno, ¿no? Y eso ocurre en todos los partidos con todas las candidaturas. ¿Ha habido algo de esto en Solidaridad Nacional? Ustedes, cuando se reúnen en su equipo y están de cara a estas elecciones, visitando pueblos, mercados, haciendo mítines, pero en algún momento de lo que se ha visto, de lo que tiene la campaña, ¿se hizo este reacomodo interno? Hoy, ¿qué piensan hacer? ¿O cómo ven el problema frente a los acontecimientos que se dan en el día a día? ¿Estos equipos internos suelen moverse también en Solidaridad Nacional? Te agradezco la pregunta, porque nos puede llevar un poco a decir algunas cosas. En primer lugar, obviamente, nosotros podemos decir que las encuestadoras han maniobrado, que cuando estás abajito no te favorecen, pero uno dice, bueno, estoy abajo, ¿no? ¿Y por qué estoy abajo? Podría uno preguntarse, o podemos preguntarnos como equipo de campaña. Y nosotros creemos que hay varios factores. En primer lugar, a mi candidatura no la dejaron salir al comienzo. ¿Por qué te pasaste de Partido Humanista aquí? Luego, como tuvimos una posición firme, clara respecto al aborto, a la familia, se enfocaron en ese tema. Alguna gente le asustó el tema inicial de cuando nosotros dijimos váyanse al carajo, tema en el que me reafirmo, y creo que más bien si hubiésemos permanecido en esa línea directa y dura, nos hubiese ido mejor. En algún momento nos chupamos un poco, dijimos, uy, sí, pues en realidad de repente se nos pasó la mano. Yo creo que ese como paniqueo que hay a veces nos afectó. Sí hemos hecho reestructuraciones en el mensaje,
sí nos hemos reunido. Lo que hay que recordar es que esta no es la campaña de Solidaridad Nacional, ¿no? Es Solidaridad Nacional, que tiene una comisión política, tenemos un alcalde además electo que no ha intervenido, porque además así lo habíamos visto, pero que además tiene determinados consejos que nos da. Está UPP, que tiene otra posición, está la gente desde nuestro lado, que somos el movimiento Emprendedores, y entonces sí hemos visto, hemos reestructurado, hemos pasado a buscar hacer algunas propuestas, pero lo lamentable, Ángel y Rafael, es que el periodismo no le interesan las propuestas. El periodismo, claro, si uno dice soy radical y voy a hacer este acto, que no lo hago necesariamente para atraer la atención, pero sí también es parte del marketing, recién ahí te escuchan. Pero escucharte, darte minutos para hacer una propuesta, yo veo pues el diario La República, el señor Barnechea se pone un poncho, le sale en portada, yo me pongo un poncho pero no salgo ninguna línea, me ponen las peores fotos que hay, y mientras mejores escojan las fotos peores, mejor. Pero el día de ayer, solamente quiero comentar, el día de ayer La República organizó un foro, y ya que estamos hablando a los colegas periodistas, un foro, un debate de los candidatos. Las semanas anteriores discutimos y le dijimos a La República que debiera hacerse los candidatos todos mezclados, chiquitos con grandes, como han sido todos los otros debates. La República quería hacer 3 grupos, el grupo de los pitufitos, el grupo de los medios y el grupo de los grandes. Le dijimos no, dijeron ya, vamos a mezclar a todos, y al final no mezclaron a todos, y nos llamaron y nos dijeron, bueno, ustedes van a ir, son el segundo grupo, ¿y a título de qué? No, porque las encuestas, pero ¿según qué encuestas? Y no hemos asistido. No hemos asistido para decirle al diario de La República que nosotros no vamos a dejar a participar en algo para que ellos se hagan los democráticos. Cuando uno es democrático, lo que tiene que hacer es dejar la misma opción a todos. Pero permíteme, Nano, ahora que llegamos a todos los periodistas de una federación histórica y heroica creada el año 1950, que es verdad, a veces los medios se van más por lo adjetivo, por lo mediático, lo efectista, y no necesariamente aterrizan en el contenido en sí, en las propuestas. Pero, por ejemplo, tu presencia en el valor de la verdad, ¿cómo le evalúas en un resultado? Porque hemos visto, ¿no?, que los medios han comenzado a tocar tu presencia y las redes sociales también por lo accesorio y no quizá la sustancia. ¿Te convino realmente asistir a programas de ese tipo? Lo que pasa es que hay dos cosas diferentes. Un candidato puede asistir a un programa popular. Yo he estado en el programa de Andrés Hurtado de Chibolín, porque sé cómo es el contenido de ese programa. El programa El Valor de la Verdad a nosotros nos ha dado la posibilidad de mostrar nuestros valores, los valores familiares, y demostrarle además a Beto Ortiz que él no se iba a salir con la suya, tratando de descalificarme a mí como si fuese un homofóbico por nuestra posición por la familia. Pero yo voy a ese programa sabiendo su corte y su sensacionalismo, es parte de mi riesgo. A lo que voy es que cuando uno va a un programa periodístico, y no te preguntan por el tema periodístico, ¿no es cierto? Y no te dan la posibilidad de plantear tu propuesta. A otros sí, ¿no es cierto? A otros sí. Va Barnechea y lo escuchan como si hubiese resucitado Fernando Belaúnde y le dan 15 minutos. Y a nosotros a los 2 minutos, allí. Pero a ver, ojo, yo no lo que digo, esto es parte de la realidad y es parte de los medios, y hay medios que tienen su corazoncito, pero que lo digan, ¿no es cierto? Que no se hagan los demócratas ni nos utilicen para hacerse los demócratas. Por eso ayer yo creo que le hemos dado una reelección a la República, que ha callado en 10 idiomas. Le hemos dado una reelección. Los chiquitos le hemos dicho no vamos a... Porque claro, ellos juegan a que vayan 2 o 3. Y lo de ayer ha sido muy importante. Todos los otros candidatos le hemos dicho, no, así no es la cosa. Si usted quiere ser democrático, nos pone a todos juntos. Si no, no vamos a la polémica o al debate que quiera. Así es, definitivamente hay un tratamiento de la información bastante peculiar en esta campaña, pero también no podemos negar que a esto contribuyen bastante los propios candidatos y los políticos en general. Se prestan justamente para este tipo de juegos, ¿no? Regresando al estilo de campaña de las otras elecciones
y principalmente de los años 80, en los cuales realmente habían propuestas y sobre todo de los candidatos que salían a las plazas y eran en las plazas donde exponían pues sus planteamientos y era ahí donde se ganaban los votos. En esta oportunidad vemos que son muy pocos los candidatos que están saliendo a la plaza, están haciendo mítines grandes, están haciendo movilizaciones para convencer a la población. ¿Qué está haciendo Solidaridad Nacional en esta campaña sobre las movilizaciones y sobre todo los mítines? Sí, es cierto. Lo que pasa es que también son otras épocas. Es más difícil movilizar. Tenemos una ciudad más grande, atravesar la ciudad, ir a un mitin, regresarte, que el mitin acaba a las 10 de la noche. Ya te pones a pensar, me van a asaltar. Lo puedo ver por tele, lo puedo ver de manera simultánea por internet. Quizás muchos mítines se dan en Facebook, ¿no es cierto? Y ahí está el nuevo mitin. Es algo que tenemos que terminar de entender los políticos, y yo creo que, por ejemplo, a nosotros quizás nos faltó reforzar un poco el tema de redes sociales al inicio. Sin embargo, el estar en calles siempre seguirá siendo importante. Yo he estado viajando, y repito nuevamente, uno viaja, va a un sitio, hace una propuesta, pero el medio, si te alejas de acá, no te trata. Ya te fuiste más lejos, menos vas a hacer un impacto en la zona local. Entonces, cuando la noticia sucede acá, los candidatos regresan a estar acá, salvo que ya hayas alcanzado, pues, inflado o no, un resultado en el que vas a tener a los medios atrás tuyo. Es decir, PPK, Alan como es presidente, Guzmán que le pusieron todos los reflectores y Keiko camina, ¿no es cierto? O sea, Guzmán se toma un menú en un restaurante, van a comentar menú en el restaurante. Yo me tomo el menú en el restaurante y tengo que decir, ¡ey! Estoy comiendo acá este menú, ¿no? A ver, ¿qué hago? ¿Le pongo líquido azul en la sopa para que lo chequeen el menú o no? Porque eso es parte, no necesariamente de la manipulación, es parte de esta batalla, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es verlo con inteligencia y decir cómo hago para, con acciones pequeñas, con acciones mediáticas, busco la atención de los medios, pero tampoco me quedo en el escándalo por el escándalo, ¿no es cierto? Porque si uno se quedara en el escándalo, si yo me quedara en haberme encadenado y no fuera capaz de lanzar una propuesta y de luego continuar, mejor me pongo un programa de reality y listo, ¿no? En esa línea que ha señalado Ángel, una pregunta muy breve antes de la pausa, estimado Nano. En los 80 es cierto, ¿no? Los tiempos han cambiado con la realidad de hoy, pero a ver, en los años 80 había más convicción también a veces de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos están en mil cosas y uno, para llamar la atención del ciudadano es bastante difícil. En lo que queda de campaña, ¿qué más puede hacer Nano que pueda despertar el interés de la gente? Te has encadenado, has planteado muchos aspectos, pero ¿qué anuncio nos puedes dar aquí en lo que queda hasta el 10 de abril para que esa gente despierte de repente y haya más compromiso ciudadano? Sí, es difícil, como lo señala Rafael. La política ideológica es la gran ausente. Ni siquiera hablo de la política programática, porque la política programática, ahí está PPK, Barnechea un poco, que dicen programas, pero el fondo es lo ideológico, el fondo es qué modelo de país quiero, el fondo es en qué tipo de mundo queremos que viva la gente, y esa es la ideología, la filosofía que está detrás de un candidato. Uno tiene que saber proponer qué tipo de futuro es el que quiero. Ojalá podamos transmitirlo. Yo creo que, como has dicho tú, estas alteraciones de Guzmán y todo lo van a hacer difícil. Yo sí guardo la esperanza de poder tener espacios donde comunicarle a la gente nuestra ideología, que es la ideología del emprendedorismo, que es avanzar por tu cuenta sin estar esperando a que el Estado, a que un iluminado, a que los políticos hagan las cosas por ti, sino que tú avances por cuenta propia. Vamos a una pausa, Ángel, y regresamos con Nano. Hay personas que nos están escuchando en el centro de Lima, desde la Municipalidad de Lima, y ya plantean algunas preguntas. Vamos a ver cómo las reformulamos, cómo las planteamos a nuestro invitado. Regresamos entonces, Ángel.
Regresamos a Agenda Electoral, programa político de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Y hay una pregunta justo, nos escuchan a 300 metros de aquí, trabajadores municipales, y en algún momento Nano Guerra García ha hablado de los derechos laborales. Hay trabajadores, SP le llaman ahora, servicios personales, antes estaban bajo el 276, y si ese trabajador estaba contratado 3 años, pasados los 3 años ya tenía derecho al nombramiento. Pero han pasado tantas administraciones y hoy dicen, ¿qué podría hacer Nano Guerra García por los derechos laborales de muchos trabajadores, entre ellos municipales, con contratos que se renuevan uno tras otro durante tantos años? Y hay gente incluso que viene desde la administración de Alfonso Barrantes Lingán. Increíble que esto pueda darse. ¿Qué nos dice Nano Guerra García a propósito que por Solidaridad Nacional se tiene hoy al alcalde de Lima? Sí, yo quiero separar la coyuntura de la actual gestión, es decir, al margen de que el actual alcalde sea Luis Castañeda, en general en la administración pública, en nuestro país, el Estado que habla de formalizarse, el Estado que tiene un Ministerio de Trabajo, el Estado que exige el cumplimiento de normas laborales a pequeñas empresas que a veces no lo pueden cumplir, a grandes empresas, ese mismo Estado-gobierno incumple los derechos laborales y crea trabajadores de diferentes categorías. Yo he trabajado en el Estado, y cuando estuve en Prompime, por ejemplo, que era la entidad que promovía la pequeña y microempresa, mis contratos eran cada 3 meses, ¿no? Los famosos CAS, los contratos de Naciones Unidas, los de servicios personales. Entonces, ¿qué le puede decir el Estado a un mediano y pequeño empresa, al dueño de esa mediana y pequeña empresa que dice, oye, sí, pues yo renuevo cada 4 meses porque no puedo, pues no me da? ¿Qué le puede decir? No le puede decir nada. Eso es parte de la doble moral del Estado. No de esta gestión, quiero ser bien claro. Estos son temas heredados y que ningún gobierno ha sido capaz de decir, señores, a ver, vamos a comenzar por casa. Si queremos hablar del respeto de los derechos, bueno, vamos a comenzar a respetar los derechos de los trabajadores, servidores públicos del Estado. Eso es increíble, y es increíble que suceda. Y si tú me preguntas a mí, me parece una doble moral. Y creo que un gobierno debería decir, vamos a solucionar de una vez este asunto. Y si hay gente que no continuará, se dirá, no continúa, pues. Y si hay gente que se le tendrá que reconocer derechos porque ha estado 5 años, pues que se le reconozcan los derechos. Pero el Estado pasa luego a litigar. El mayor litigante en el Perú, el que congestiona todo el Poder Judicial, es el Estado, el mismo Estado. Entonces yo sí creo que estos trabajadores, al igual que en cualquier empresa privada, si tú has pasado más de 2 años, más de 3 meses trabajando, tienes tu derecho, pues que te lo paguen, y que lo pague el Estado. Ahora, eso no significa que se tenga que continuar con esas personas. Uno le puede decir, si queda hasta acá, te pagaré tus derechos, tus compensaciones por tiempo de servicio y listo. Porque también hay que ver que a veces hay que mirar la calle con buenos ojos. Hay gente que se quiere aferrar a un sitio y dice, bueno, quiero que me repongan al trabajo que tuve hace 15 años. No, yo creo que mejor es chapar tu dinero y mirar qué puedes hacer hacia adelante. Y para eso un gobierno como el nuestro sí prepararía a la gente que sale de las empresas a que tenga pequeños, medianos negocios. Los analistas políticos y los analistas económicos han referido que el Perú es uno de los países que tiene una de las legislaciones más duras en la región sobre el tema laboral. Hay algunos candidatos que ya han hablado de una flexibilización en la legislación laboral. El señor Alan García ha dicho que no. Él en su gobierno no va a tocar, que por el contrario va a fortalecer el tema laboral y sobre todo en el favorecimiento a los trabajadores. ¿Cuál es la propuesta de Solidaridad y cuál es la posición que tiene Nano Guerra con respecto a este tema de la flexibilización de la legislación laboral? Bueno, Alan García pues dice todo, ¿no? Dice una cosa, otra. Me hubiese gustado que cumpliera con sus temas. Ya nos acordamos de su famoso que los service, que no sé cuánto, y los service continuaron en su gobierno. Nosotros tenemos una posición clara. Nosotros en Solidaridad Nacional, y yo personalmente,
creemos que hay que flexibilizar las normas laborales para que el que genera riqueza, el dueño de una mediana, pequeña empresa, que son la mayoría, puedan tener posibilidades, por ejemplo, de despidos más rápidos. Sin embargo, yo no creo que por ahí exista la mejora, es decir, la gran empresa se rasga las vestiduras y dice, tenemos normas muy inflexibles y no podemos, ¿qué? Se han crecido, se han engordado. La gran empresa es la que se ha beneficiado de este modelo económico que yo critico directamente. En los últimos 20 años han crecido, han tenido margen, es decir, aún con esas normas que se dice que no son tan flexibles, han podido hacerlo. Por tanto, yo analizaría el tema con cuidado. A quien le daría flexibilidad laboral es a las empresas que recién empiezan. A quien le daría flexibilidad laboral es a la mediana, pequeña y microempresa, muchísima flexibilidad. Pero una empresa que ya tiene años en el mercado, que además se benefició, oye, esa empresa, el mismo Estado le ha dado una alfombra roja para que tengan convenio de estabilidad tributaria, para que crezcan, y entonces pueden perfectamente pagar los derechos de indemnización de gente, y han sobrevivido con este esquema que dicen que es una carga pesada, pero perdón, ha sido una carga pesada y hemos crecido todos juntos, ¿no es cierto? Y el Perú ha crecido y han dado utilidades. Entonces, separemos. Pero adicionalmente a eso, el gran problema de fondo no es preocuparse por la flexibilidad o no. Pues nosotros podríamos tener un régimen laboral mucho más rígido. Podríamos tenerlo si tuviésemos empresas que compiten. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago que una empresa pueda competir, que pueda tener utilidades, pueda rendir, para que pueda pagar cualquier tema y que para que pueda sobrevivir en el régimen más rígido laboral? ¿Cómo hago? Pues apoyo a la pequeña, mediana y microempresa, que son los que generan riquezas. Ahí es donde hay que, mira, si nosotros les rebajamos impuestos, si nosotros los cuidamos, si les damos seguridad, si les quitamos las trabas, si les quitamos las detracciones de la SUNAT, si les quitamos una SUNAT que los persigue, si les abrimos los mercados, si los capacitamos, te van a decir, oye, si quieres me quedo con los trabajadores toda su vida. Ningún emprendedor empresarial odia a sus trabajadores y quiere tenerlos toda la vida, pero hay que quitarles la flexibilidad. No hay que pedir flexibilidad laboral, hay que pedir flexibilidad empresarial. Eso es lo que hay que pedir. Disculpa, Rafael, el concepto que tiene el empresario, principalmente el empresario grande, que cuando se trata de reducir costos de producción, a lo primero que van es a reducir el personal para contratar otro personal o otra mano de obra mucho más barata. Para ellos ese es el concepto de reducción de costos de producción. Al aplicarse justamente una flexibilización en el tema laboral, estaría dándosele más facilidades justamente a estos grandes empresarios y también dando una cierta limitación a los trabajadores, porque cuando llegan ya definitivamente a una cierta edad va a ser muy difícil que puedan conseguir un puesto de trabajo seguro, y esto permitiría que vaya aumentando la informalidad en el mercado, vaya aumentando inclusive la posibilidad de que crezca el mercado ambulatorio, porque las personas pasados los 40 años ya difícilmente pueden lograr un trabajo. ¿Está por ahí, está en ese horizonte, o en qué forma Solidaridad Nacional va a hacer ese replanteamiento de la flexibilidad de la legislación laboral? Es que no nos damos cuenta quién es el enemigo, y creemos que el enemigo es la gran empresa. A ver, trabajador, obrero, mediano empresa, pequeña empresa, microemprendedor, empresario grande, el enemigo es el Estado. Ese es el logro. ¿Por qué ese empresario no puede decir yo voy a mantener a mis trabajadores acá? A ver, vamos a ver el caso. Si yo mantengo a un trabajador varios años, ¿por qué me debería ser atractivo? El Estado me debería decir, oiga, si usted invierte en sus trabajadores, yo le voy a cobrar menos impuestos.
Si usted los capacita, le voy a cobrar menos impuestos. Si usted es una empresa que tiene años trabajando, mientras más años tenga, más lo voy a compensar. Si usted es una empresa que me demuestra que mantiene por 10 años a sus trabajadores y los hace más competitivos y los mete en cursos, yo le voy a cobrar menos impuestos. Entonces, eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que el Estado va sobre el empresario y le chupa la sangre. Va sobre el empleado que está en planilla y le chupa la sangre. ¿Para qué? Entonces, debemos de darnos cuenta quién es el verdadero ogro y el verdadero... Ahora, alguno me dirá, sí, Nano, pues, pero se va a quedar el Estado sin impuestos. No, si el Estado no puede gastar lo que recauda, lo devuelve todo. No gasta todo, devuelve casi un 20% de lo que pide. Entonces, nuestra teoría, nuestra visión del mundo es una visión en la que creemos que cuando una empresa invierte en sus trabajadores, debería ser felicitada, beneficiada de manera directa y tributaria por el Estado. Cuando eso suceda, los grandes empleadores van a decir, oye, yo invertiré en mi gente, no van a hacer lo que has dicho, Ángel, votar a la gente y traer a otro, porque si, ¿para qué lo voy a votar? ¿Y para qué me voy a traer chiquillos o gente que...? Sí, el Estado me reconoce cuando yo trabajo con gente, porque además el trabajo del futuro no es un trabajo de obrero, es el trabajo del conocimiento. Y un hombre de 45 años con conocimientos de temas de ciencia, de temas de tecnología, de temas de productividad, me vale más que un chiquillo que no sabe todavía nada. Permíteme, Nano. Bueno, decías, Alan García habla de todo, parece que Kuczynski también, ¿no? Kuczynski ahora está hablando del gas, que el gas puede bajar también a 10 soles. 10 soles, increíble. Pero vamos a cosas puntuales. Por ejemplo, en el tema de los impuestos, en el IGB Kuczynski dice que reduciría de 18 a 15%. ¿Cuánto reduces tú según tu plan de trabajo, según tu plan de gobierno? ¿A cuánto se reduciría? ¿Y cómo cubrir esa brecha que de todas maneras representaría? A ver, Kuczynski lo dice y yo no le creo tampoco, porque no lo hizo. Él fue ministro de Economía, al contrario, nos clavó más impuestos, nos puso el ITF hasta ahorita. O sea, eso es mentira. Después todo se pone creativo. A mí, estas elecciones, todos ahora hablan de las pymes, de la mediana empresa, todos descubren que la SUNAT es un ogro, todos dicen que hay que bajar impuestos, todos dicen que hay que elevar la competitividad. Ayer lo escuchaba Barnechea, estuve por Gamarra, descubrió Gamarra, vamos a hacer una zona franca ahí, reflexionada. ¿Descubriste? ¿Ah? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es eliminar un mito, Rafael. Y el mito es el siguiente: que tener pocos impuestos significa que tengas menos recaudación. Los países del sudeste asiático tienen pocos impuestos, tienen un IGB promedio del 12%, y tienen una altísima recaudación, porque al contrario, tú dices, tengo menos impuestos, pero es un aliciente para ser formal. Entonces tú dices, mira, yo te voy a bajar los impuestos, pero te agarro en la informalidad y te meto a la cárcel. Porque mira, mi tarifa de impuestos es 15%, 13%, porque yo prefiero darle el dinero a la gente. Lo segundo es, el otro mito: si yo recaudo menos, me voy a quedar sin dinero como Estado. ¿Y para qué quiero el dinero yo si no lo puedo gastar? Si no lo puedo gestionar. Déjale el dinero a la gente. Si hay alguien más sabio que cualquier ministro de Economía en el Perú, es una señora, un ama de casa, que sabe qué hacer cuando se quede con el dinero. Entonces la gente va a tener más dinero en el bolsillo, ¿eh? Porque vas a tener, si lo redujéramos, digamos que a 13%, vas a tener 5% más. Es como si tuviese un aumento, 5%, porque todas las cosas te van a costar 5% menos. Pero además, lo que vas a lograr es que muchas empresas decidan entrar en la formalidad. Entonces nuestra propuesta es impuestos bajos, impuestos simples. Y de esa manera te aseguro que salimos adelante. ¿Quién va a tener menos plata? ¿Sabes quién va a tener menos dinero? Los políticos. Y permíteme, y en el campo de las AFP, muchas personas que nos escuchan, cuántos periodistas también están, algunos en el sistema privado de las administradoras de fondos de pensiones, pues, ¿qué le dices tú a los trabajadores, a los ciudadanos? ¿Alguna reforma, algún planteamiento en AFPs? Lo primero es abrir los ojos y darnos cuenta que en el sistema de las AFP nos hicieron lornitas.
Yo estuve revisando hace poco lo que se debatía cuando se nos propuso a todos los peruanos el sistema de AFPs en el gobierno de Fujimori. Y lo que se nos propuso es un sistema en el que habían varias opciones. Por ejemplo, se nos ponía como ejemplo que en Chile hay una AFP de los profesores, hay una AFP creo que del sindicato de trabajadores. Entonces, tú tenías como opciones de administradoras, es una administración de un fondo de pensiones. Acá hemos terminado en un oligopolio. Oligo es poco, oligopolio es el dominio de poquitos. Hemos terminado con un mercado de 4 AFPs. Los mercados así son peligrosísimos. Cualquier mercado donde hayan 3, 4, 5 grandazos son peligrosísimos. Un estadista debe decir, no quiero que exista ese mercado. Debo hacer lo posible porque ese mercado se atomice un poco más. Y entonces deberíamos abrir a que los bancos, ojalá la de rama magisterial, otras organizaciones, puedan dar fondos de pensiones. Acá te dicen, no, estos 4 nada más, y una de ellas todavía va a ser obligatoria. Le hemos regalado el mercado. O sea, ahí la gente de libre mercado, los liberales se quedan calladitos, no dicen nada. Yo sí soy un liberal en esos temas. Por eso creo que deben de haber más administradoras de fondos. Y segundo, que deben de haber más, que debe de haber más libertad. El que no quiere estar en una AFP, no está en una AFP. A ver, ¿qué parte de independientes no han entendido? Dicen, y ahora los independientes tienen que irse. No quiero. Yo, por ejemplo, no estoy en una AFP. Y no quise estar en una AFP porque saqué mi cuenta al toque y dije, prefiero invertir mi dinero de otra manera, porque mi dinero no va a costar nada. Y me alegro, porque mis inversiones las puse en otros lados, ¿no? Entonces hay independientes, y luego lo que hay que hacer es que la gente tenga libre disponibilidad del dinero cuando llega a un determinado límite de edad. Porque ese hombre puede querer disfrutar su dinero, es que se lo van a gastar. Oye, los peruanos somos los grandes administradores de dinero, no somos los criollazos farreros que se tiran la plata. No, están ustedes equivocados. No hay mejor administrador de dinero que un peruano. Nos hemos acostumbrado a administrar, pero en las crisis. Nos ha ganado el tiempo, vamos a una pausa, regresamos con tu pregunta, Ángel. Así es, y retornamos en este tercer último bloque. Muy bien, estamos en este tercer último bloque con el candidato por Solidaridad Nacional UPP, Nano Guerra García. Nano, tú has referido que justamente el Estado es el logro, el Estado es el más grande enemigo de los trabajadores, de los empresarios y en general de todos. Se ha hablado mucho de una reforma del Estado, de hacer un Estado mucho más ágil, de hacer un Estado que esté más cerca de la población, que esté más cerca de todos los sectores en general. ¿Qué plantea Solidaridad Nacional en un eventual gobierno de Nano Guerra García con respecto a la reforma del Estado? Ángel, lo primero que hay que entender es cómo ha sido diseñado este Estado y su ente de gestión, que es el gobierno, ¿no? Por eso yo siempre hablo de Estado-gobierno. Este Estado ha sido diseñado desde la época de la conquista, ha sido diseñado y mantenido en la historia republicana como un ente destinado a favorecer un grupo, a crear un montón de normas burocráticas que permitan que las llamadas autoridades se favorezcan. Es lo que llamamos una institución cerrada, no es una institución inclusiva. Se ha hablado mucho de la inclusión, ¿ya? De la inclusión económica y social. De lo que no se ha hablado es de tener un Estado inclusivo, y un Estado inclusivo es un Estado que permite que los ciudadanos tengan poder. Nosotros tenemos un Estado donde las autoridades tienen el poder, donde ellos creen que son nuestros jefes. Nosotros hemos diseñado constituciones que le dan poder al Estado sobre nosotros y a los gobernantes sobre nosotros. Mira, los gringos, los anglosajones, diseñan un Estado, diseñan constituciones donde le dan poder al ciudadano para que el Estado no se meta con ellos. Las constituciones anglosajonas
limitan el poder del Estado. Las constituciones latinoamericanas y nuestras le aumentan el poder al Estado. Entonces eso es lo primero que hay que entender, que hay un origen histórico de un Estado exclusivo, un Estado que no es inclusivo. ¿Qué hacer? Y para ser breve y no complicado, yo no creo que se pueda reformar todo el Estado de un gobierno. El que lo diría es un mentiroso, es un demagogo. Voy a resolver el Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, que también tiene normas exclusivas y excluyentes, el Poder Judicial. No, yo me dedicaría al Ejecutivo. Yo dedicaría 5 años como gerente que soy, con una visión empresarial, a hacer un Estado con un espíritu empresarial. No es un Estado que sea un empresario, sino con el espíritu que te tratan pues desde una empresa privada, que te tratan como si fueses un ciudadano cliente. Y yo creo que nos puede tratar el Estado como ciudadano cliente. Y cuando yo vaya a una ventanilla, el burócrata que está a su costado sepa que yo le pago, no que crea que es mi jefe. Y desde el presidente de la República tienen que dejar de creer que son las autoridades. No somos jefes de nadie, somos servidores públicos. Servidor, ¿qué parte de servicio no entendemos? El servidor público, eres el hombre que está al servicio de tu gente. Y eso se da el ejemplo desde arriba. Tenemos que delegar funciones del Estado. El Estado tiene que hacer menos cosas en muchos lados. En otros sitios también hay que hacer varias cosas. O sea, necesitamos más Estado en algunas zonas y menos Estados en otras. Acá no es un tema de que hay que reducir el Estado y que el Estado desaparezca, como dicen los neoliberales. No. Hay que delegar, hay que facultar al ciudadano. No hay que remar, no hay que meternos en hacer todo. Hay que ser una especie de timonel de barco. Y todo esto se puede transformar perfectamente en programas. Los programas sociales actuales se fusionarían, saldría uno, entraría uno nuevo, ministerios nuevos, o los que hay, algunos se fusionarían. ¿Esa visión que tiene Nano al respecto? Yo creo que hay que tener menos ministerios. Yo pienso, por ejemplo, en un ministerio que agrupe turismo, producción, transportes. Esto es un superministerio dedicado a la competitividad. Creo que hay que tener allí menos Estado. Creo que tenemos que tener, por ejemplo, una administración tributaria más chica, pero más eficiente. Ahorita tenemos 15.000 trabajadores en la SUNAT. Creo que hay que apuntar a reducir otros ministerios. El Ministerio de Inclusión Social con el Ministerio de la Mujer se tienen que fusionar. Ya tenemos ahí 2, 3, 4 ministerios menos. Pero junto con eso, porque no se gana solamente con eso, lo que hay que hacer es tener una visión de que el ciudadano pueda sancionar de manera efectiva a los funcionarios que no cumplen con su labor. Es decir, si a ti te maltrata el municipio y te pone un cartel, te pone una multa X porque pones un cartel, tú no tienes cómo. O sea, no tenemos poder. El ciudadano tiene que tener poder. A esto le llamamos el comunitarismo, el poder en las comunidades. No es comunismo, sino que las comunidades, el pueblo, los ciudadanos pueden tener más poder que los ciudadanos, que los políticos, y eso lo hacemos mucho también a través de internet. Programas sociales, yo creo que hay que revisar, y yo creo que el gran programa social que ha tenido nuestro país y el gran proyecto de inclusión social lo han hecho las microempresas. Si hay alguien que se incluyó por su cuenta sin un centavo que le dé el gobierno, o los gobiernos, son la gente que ha decidido hacer su microempresa. A ellos son a los que hay que apoyar. Ese es el gran programa de inclusión que hay que hacer. Ni siquiera hay que iniciarlo, hay que continuarlo, porque ellos ya empezaron. Cuando tú te vas a Gamarra y en lugar de lanzar solamente la mirada que señalaba hace un rato de Barnechea, que dice, hay que mirar y decir, wow, acá toda esta gente se movió por su cuenta, el Estado nunca llegó a cobrar impuestos nada más. Bien, ¿dónde hay otras zonas? ¿Dónde hay otros clústeres? ¿Dónde hay otros conglomerados empresariales? Y allí vamos. Ese es un programa social. También. Programa social no es regalarle el dinero a la gente. Porque además, desde mi particular punto de vista, es pésimo regalarle el dinero a la gente. Es humillante regalarle el dinero a la gente. Y es decirle, ¿sabes qué? No puedes producir. Yo creo en enfoques y en programas productivos. Yo te he escuchado, Nano, en varias oportunidades, y tú tienes un mensaje que llega, y especialmente que llega a la juventud. Hay muchos jóvenes cuando se enteraron de tu postulación que estuvieron muy motivados por
tu presencia en la política y sobre todo de querer alcanzar la máxima representación de la presidencia de la República, ¿qué se está haciendo al respecto para poder incluir más a los jóvenes justamente en el sector más activo de la economía, y también de cómo inmiscuirlos un poco en los asuntos de política, porque más están abocados ahora los jóvenes a otros temas frívolos y no están metidos en política como estaban antes en la década del 70 y del 80? Y por último, ¿qué contacto se está teniendo Nano Guerra con las principales centrales sindicales? ¿Ha habido ya algún diálogo con ellos, con los empresarios? Generalmente es el primer contacto que tienen los políticos, pero con las centrales sindicales ¿ha habido algún contacto? ¿Han dialogado con ellos? Este 16 de noviembre va a haber una movilización que está convocando la Confederación de Trabajadores del Perú en protesta por la política económica y sobre todo en protesta también por los contratos CAS que existe en el gobierno. ¿Ha habido algún acercamiento al respecto? Primero los jóvenes. Los jóvenes esperan de los gobiernos algunas cosas, sobre todo cuando ellos entran a una etapa en que van a elegir, y muchos de ellos van a elegir por primera vez. Pero yo les diría a ellos que reflexionen bastante, ¿no? Que diferencien la propuesta gaseosa. Los chicos a veces dicen, me cae bien, me parece que habla bonito, pero aterricemos específicamente qué propuestas concretas hay. Mira, cuando salió el tema de la ley Pulpín, que dicho sea de paso, por ejemplo, habría que preguntarle al señor Guzmán qué dijo en ese momento. No dijo nada, porque no estaba haciendo política, estaba todavía saliendo de funcionario, estaba guardando perfil. Habría que preguntarle al señor Barnechea también, ¿no? Verónica Mendoza sí salió, habló, pero yo fui muy claro, dije, esta es una ley que lo que crea es chicos de segunda categoría, y lo que estábamos proponiendo nosotros es que aquel que contrate jóvenes tenga un incentivo tributario. O sea, nuevamente, que sea el Estado el que deje de ganar. Por eso creo que los jóvenes tienen que escuchar muy atentos las propuestas. No es un tema de quién me cae bien, quién me habló, quién tiene buen floro. Creo que los jóvenes... Lo complicado de las elecciones yo siempre he pensado es que se hacen en momentos en que los chicos están de vacaciones en universidades. Sería mucho más atractivo que fueran durante clases, porque podríamos estar más en contacto. Yo hace más de 10 años que recorro las universidades del Perú y estoy en contacto con los jóvenes, y los chicos lo saben. Respecto a los sindicatos y a las centrales, lo que a mí me ha llamado la atención, yo esperaba tener foros, esperaba tener invitaciones, porque yo creo que los roles de los sindicatos son muy importantes en cualquier sistema, en cualquier democracia, y es un gran contrapeso, sobre todo a los monopolios, sobre todo al abuso de poder, sobre todo cuando se dan modelos económicos como el nuestro, que no es un modelo en el que yo creo un capitalismo popular, yo creo un modelo con más propietarios, pero yo no he recibido, por ejemplo, invitaciones a foros. Creí que el SUTEP iba a buscar algo sobre las propuestas educativas, que la CGTP iba a pedir una propuesta, porque encantado hubiese ido, porque creo que además hay un montón de candidatos que no se atreverán a ir, y ahí podríamos haber lanzado una diferencia, ¿no? Sí, mencionaste hace un rato ya que varios candidatos en esta época de elecciones se ponen muy creativos, pero acá apelo a la creatividad de Solidaridad Nacional, UPP, y en particular tu creatividad. En materia de energía, en estos últimos minutos de entrevista que nos queda, ¿qué nos puedes decir? Las energías renovables están, las energías no renovables, hemos visto lo de Petroperú, este daño a nuestro medio ambiente, estos derrames de crudo en un oleoducto muy antiguo, pero en el plano energético, ¿cuál es la propuesta de Nano Guerra García? Nosotros tenemos una propuesta bien creativa, no solamente para energía, sino medio ambiente. Nosotros proponemos una propuesta muy audaz, que es decirle a la comunidad internacional que cuidaremos la Amazonía a cambio de recursos. Así de simple. ¿Usted quiere que cuidemos? No quiere ese oleoducto, no quiere ni un pozo de petróleo, los levanto, pero págame pues, que me pague el mundo por cuidar ese pulmón. Creo que podríamos conseguir
más recursos de lo que conseguimos ahora con petróleo. Yo estaría dispuesto a no tocar la selva y hacer un compromiso con el mundo. Pero como lo hace Costa Rica, ¿no? Exactamente, pero el mundo nos tiene que dar recursos. Y en el tema de energías, yo soy un absoluto creyente en todas las energías renovables y las energías modernas. Tenemos en todo el sur del Perú sol pleno. Arequipa debería estar lleno de paneles solares con ese sol fuerte, directo que tiene. Tenemos pampas, muchas pampas con grandes vientos, ahí tenemos energía eólica. Tenemos tenemos la maravilla de tener la cordillera y podemos tener mini centrales hidroeléctricas en que no hay que descubrir. O sea, el gobierno de Belaúnde hizo un mapa de mini centrales hidroeléctricas que está ahí. Hay que ir y hay que proponerlo. ¿Por qué no se hace? Porque tenemos el mito de que si no hay empresa privada, no lo puedo hacer. Entonces, debería hacerlo el Estado. Y lo otro es que el Estado debería dar canjes de impuestos directos. Oiga usted, señor, usted me va a producir todo con paneles solares. Bueno, pues le cobro la mitad de renta. Ese es el estímulo. Un gobernante tiene que estimular fiscalmente. Entonces, las energías alternativas no van a crecer si no tienen un estímulo del gobierno. El gobierno debe decir, quiero disminuir mis emisiones, y entonces, esta energía, las industrias que la usen, me pagan menos impuestos. Pero nuevamente, Rafael, es el ogro. El Estado no quiere dejar de comer porque el político quiere tener plata para decir que te inaugura una posta horrible, mal hecha, de porquería, que no va a usar el político, no va a usar su hija, no va a usar su familia y tampoco va a usar la población porque se va a caer a pedazos. Para eso quieren la plata. En las últimas décadas se ha hablado y se ha hecho mucho con respecto a las empresas que administra el Estado, y ya prácticamente casi todas las empresas han sido privatizadas, especialmente las de servicio público. Queda una última, que es la de Sedapal. ¿Sedapal se va a privatizar en un gobierno de Nando Guerra García o se va a reformular, se va a replantear para hacerlo mucho más efectivo y sobre todo que dé un gran servicio a la población y que extienda sus redes hacia los sectores populares que no se ven favorecidos con este servicio? Eso iba a suceder con la privatización de Telefónica, con la privatización de Edelnor, y vemos que no ha habido mayor inversión en las zonas rurales. Yo creo que en general que el Estado no es muy buen administrador ni gestionador de empresas públicas. Sin embargo, creo que una empresa pública puede ser eficiente, y para ello yo cambiaría el modelo tanto de Petroperú como Sedapal, las haría empresas abiertas. ¿Qué son abiertas? Que la gestión la conozcamos todos los peruanos y no tengan gestión política, que puedan cotizar y que puedan tener directores libres y de otros lados, y directores de los accionistas. O sea, yo haría que dejen de ser empresas estatales para que pasen a ser empresas públicas. ¿Qué es público? Público es algo que tiene un accionariado abierto, además. Yo creo que Petroperú debe tener un director, por ejemplo, de comunidades indígenas, o un director de Iquitos, porque van a ser afectados. Y esos directores deberían ser conocidos por todos, deberíamos votar por esos directores. Telefónica en España es una empresa pública y es un monstruo que conquista a otras empresas en el mundo. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que mejorar la gestión de esas empresas. Sedapal no debiera privatizarse, Petroperú tampoco. Y ahí tenemos la capacidad gerencial para hacerlas competitivas, pero hay que hacerlas transparentes. En Sedapal yo tengo una idea que es personal, no la he discutido con el plan de gobierno, pero yo creo que el modelo de maltratar a las empresas públicas es esta: las partimos, las hacemos que se gestionen mal y después decimos, oye, ¿por qué no las vendemos? Entonces, yo creo que Sedapal debería de mejorar su posición financiera juntando a la empresa, a Sedalip, por ejemplo, de La Libertad, Sedapar de Arequipa, y deberíamos tener una sola empresa de agua potable del Perú, que podría salir a cotizar en bolsa en el mundo, que podría tener una gestión extraordinaria
porque tiene un monopolio, pues. Y al tener un monopolio puede tener aseguradas inversiones. Y si juntáramos todas, ellos podrían encargarse de las inversiones que necesitamos para mejorar el alcantarillado, etcétera. Acá nos han hecho creer que las empresas tienen que ser privadas todas. No. Darle el monopolio a una privada también es complicado. Yo preferiría mantener el monopolio con una pública a la que fortalezco en su posición financiera y de gestión. El tiempo nos ha ganado prácticamente, Ángel. Ha sido un gusto saludar, entrevistar a Nano Guerra García. Palabras finales. Gracias, Nano. Esperemos que nuevamente podamos tener otra oportunidad de tratar otros temas y ampliar sobre todo sobre los planteamientos que tienes para un eventual gobierno que se nos avecina a partir del 28 de julio. Bien, con ustedes esta nueva edición de Agenda Electoral que llega a su fin y los esperamos para el día de mañana a partir de las 11 del día en una nueva edición. Adelante, controles.